Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy, como siempre, sumamente emocionado de tenerlos por aquí hoy porque, como ya habrán adivinado por el título, tenemos un tema jugoso, un tema que ha generado especulación, rumores y, seamos honestos, mucha pasión entre los fanáticos de las telenovelas turcas. Sí, hoy vamos a hablar de Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün, y esa supuesta confesión de amor secreta. Un tema que, a pesar de los años, sigue siendo gasolina pura para el fandom. Antes de que nos sumerjamos de lleno en el misterio, quiero recordarles a todos los nuevos en el canal que se suscriban. Denle clic a ese botón rojo o activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos de chismes, noticias y análisis de las estrellas turcas que tanto amamos. Y para los que ya están suscritos, muchísimas gracias por su apoyo constante. Significa el mundo para nosotros, realmente nos impulsa a seguir creando contenido que les guste. Ahora sí, hablemos de Engin y Tuba. Esta pareja que para muchos es la pareja perfecta, la pareja ideal, la pareja que debió ser, ha encendido la imaginación del público desde su trabajo juntos en la exitosísima serie Kara para Aşk. Su química en pantalla era innegable, electrizante, palpable, y dejó a muchos preguntándose si esa magia se extendía más allá de las cámaras. Durante años los rumores de un romance secreto han circulado por Internet, alimentados por miradas robadas, gestos sutiles y, lo que es más importante, una conexión que parecía tangible a través de la pantalla. Esa conexión que los fans capturaron y amplificaron hasta convertirla en un mito moderno. Pero, ¿de dónde viene esta idea de una confesión de amor secreta? Bueno, la verdad es que no hay una declaración pública y directa, no hay una rueda de prensa con Engin gritando a los cuatro vientos amo a Tuba. No existe ese momento de película. Pero y aquí es donde se pone interesante, muchos fanáticos y observadores de la farándula turca han interpretado ciertas acciones y comentarios de Engin como mensajes ocultos, como una forma sutil de expresar sus sentimientos por Tuba sin exponerse por completo al escrutinio público. Una especie de código secreto descifrado solo por los más devotos. Una de las principales piezas de evidencia que se citan con frecuencia son las entrevistas. Si uno ve atentamente las entrevistas individuales de Engin y Tuba, especialmente aquellas realizadas durante la época de Kara para Aşk, se pueden notar ciertas peculiaridades. Por ejemplo, Engin, conocido por ser bastante reservado y poco dado a hablar de su vida personal, se mostraba especialmente abierto y elogioso al hablar de Tuba. No solo destacaba su talento actoral, que es innegable, un talento que la ha posicionado como una de las actrices más respetadas en Turquía, sino que también resaltaba su inteligencia, su humor y su calidad humana. Describía a Tuba como una persona inspiradora, auténtica, y con una energía muy especial. Un lenguaje que para muchos trascendía la simple cortesía profesional. Ahora bien, podrían decir que estos son simplemente cumplidos profesionales, y tendrían razón, hasta cierto punto. Sin embargo, la forma en que Engin pronunciaba estas palabras, el brillo en sus ojos al hablar de ella, y la sonrisa que se dibujaba en su rostro, todo parecía indicar algo más profundo. Era como si la simple mención de su nombre iluminara su rostro, como si la palabra Tuba activara una chispa en su interior. Muchos fanáticos han recopilado estos fragmentos de entrevistas y los han analizado exhaustivamente, buscando pistas, buscando la prueba definitiva de que hay algo más allá de la amistad y el profesionalismo. Un verdadero trabajo de detectives digitales. Otro punto que alimenta la teoría de la confesión secreta son las redes sociales. Si bien Engin no es particularmente activo en las redes sociales, podríamos decir que es casi un fantasma digital, y Tuba sí lo es un poco más. Los fanáticos han estado muy atentos a cualquier interacción, cualquier me gusta, cualquier comentario, cualquier señal que pueda indicar una conexión entre ellos. Se han convertido en verdaderos rastreadores de migajas digitales. En ocasiones han circulado capturas de pantalla de supuestos mensajes o comentarios que Engin habría dejado en las páginas de Tuba, pero la autenticidad de estos mensajes es difícil de verificar, y a menudo se atribuyen a ediciones hechas por fans. Un arte, por cierto, muy bien dominado por el fandom. Sin embargo, lo que sí es cierto es que tanto Engin como Tuba han mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a sus vidas personales. Ambos han sido muy reservados a la hora de hablar de sus relaciones amorosas, lo que, por supuesto, solo ha aumentado la especulación. El hermetismo alimenta la imaginación, y en este caso, la alimentó a niveles estratosféricos. El hecho de que nunca hayan desmentido rotundamente los rumores de un romance secreto también ha contribuido a mantener viva la esperanza de muchos fans.
Un silencio que para muchos equivale a una confirmación tácita. Pero, ¿por qué Engin elegiría una confesión secreta en lugar de una declaración abierta? Bueno, hay varias teorías al respecto. Una de ellas es que Engin es una persona muy privada y que valora mucho su intimidad. Es un hombre que prefiere la tranquilidad del anonimato a la exposición pública, y que protege celosamente su vida personal. Puede que haya preferido expresar sus sentimientos de una manera más sutil para proteger su relación de la atención implacable de los medios y del público. Una burbuja de privacidad para resguardar algo valioso. Otra teoría es que la situación era complicada. En el momento en que trabajaron juntos en Cara para Ask, Tuba estaba casada. Aunque luego se divorció, la posibilidad de que Engin tuviera sentimientos por ella mientras ella estaba casada podría haber impedido cualquier declaración abierta. Una cuestión de respeto, de códigos, de no interferir en una relación existente. Además, incluso después del divorcio de Tuba, ambos han estado involucrados en otras relaciones, lo que podría haber dificultado la posibilidad de explorar un romance juntos. El timín, como dicen, lo es todo. Otra consideración importante es la presión de los fanáticos. Si bien el apoyo de los fans puede ser maravilloso, también puede ser abrumador y, en ocasiones, incluso tóxico. La intensa presión para que Engin y Tuba se conviertan en pareja podría haber creado una situación incómoda y haber dificultado la posibilidad de que ambos exploraran sus sentimientos de una manera natural y sin presiones externas. La idealización puede ser una carga muy pesada. Imaginemos la presión de tener a millones de personas esperando un final de cuento de hadas. Ahora, es importante señalar que todo esto son solo especulaciones. No hay pruebas irrefutables de que Engin Akyurek haya confesado su amor a Tuba Büyüküstün de manera secreta. No hay un vídeo filtrado, una carta robada, un testigo presencial. Sin embargo, la evidencia circunstancial, las entrevistas, los gestos y la química innegable entre ellos han mantenido viva la llama de la esperanza para muchos fanáticos que sueñan con verlos juntos. Es la magia del podría ser, del quizás, del nunca digas nunca. Quizás algún día, Engin o Tuba decidan romper su silencio y revelar la verdad sobre su relación. Quizás nos sorprendan con una declaración inesperada, o quizás sigan manteniendo el misterio. Hasta entonces, solo podemos seguir interpretando las señales y dejarnos llevar por la magia que comparten en pantalla. Y quién sabe, quizás la verdadera confesión de amor no se encuentre en palabras, sino en la forma en que se miran, en la complicidad que transmiten y en el recuerdo imborrable que han dejado en el corazón de sus fans. Un lenguaje silencioso pero poderoso. En resumen, hoy hemos explorado la fascinante teoría de la confesión de amor secreta entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün, analizando las pistas, las especulaciones y la evidencia circunstancial que han alimentado esta idea durante años. Hemos visto cómo las entrevistas, las redes sociales y la química innegable entre ellos han contribuido a mantener viva la esperanza de muchos fans que sueñan con verlos juntos. Hemos desmenuzado cada detalle, cada gesto, cada mirada, intentando encontrar la verdad oculta detrás del mito. Pero, más allá de la verdad, lo que queda es la magia. La magia de una pareja que, aunque quizás nunca haya existido en la vida real, vive intensamente en la imaginación de sus fans. La magia de una historia de amor que se escribe entre líneas, que se construye con miradas y gestos, que se alimenta de la esperanza y la especulación. Y esa magia, al final, es lo que importa. Gracias a todos por acompañarnos en este viaje de especulación y romance. Esperamos que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya dado algo en que pensar. Esperamos haber alimentado su imaginación y haberles recordado por qué amamos tanto las telenovelas turcas. Ahora queremos saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Engin Akyurek ha confesado su amor a Tuba Büyüküstün de manera secreta? ¿O creen que todo es simplemente una ilusión creada por los fans? ¿Son los fans unos ilusos o unos genios descifrando un código secreto? Déjenos sus comentarios y teorías en la sección de abajo. Nos encanta leer sus opiniones y crear una conversación sobre estos temas que tanto nos apasionan. Queremos saber si ustedes también ven lo que nosotros vemos, si comparten nuestra fascinación por esta pareja, si creen en la magia del amor. Y antes de despedirnos, no olviden darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, compártanlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas más historias, chismes y análisis de las estrellas turcas que tanto amamos. Hasta la próxima. Y recuerden, la magia está en los ojos del que mira.